A David Miazo de la Fundación FADA. David, ¿cómo te va? Bienvenido, un placer. Muy buenos días, un gusto estar conversando con vos. David, bueno, estamos festejando, si se puede decir, ¿no? Por estas horas, el Día de la Independencia Fiscal Tributaria, un índice que elabora otra entidad, ¿no? El IARAF, que tiene que ver con lo que se hizo desde principio de año hasta este momento. Pagar impuestos, para eso se dedicó el total de los ingresos, de ahora en más sería renta, ¿no es cierto? En el caso del sector agropecuario esto todavía se ve un poco más agudo. ¿Cómo está el índice que ustedes elaboran que tiene que ver justamente con la participación del Estado en la renta del sector agropecuario? Bueno, justamente en el agro es un poco más agudo que en el resto de la economía, que es sustancial. Si decimos trabajamos prácticamente la mitad del año para pagar impuestos y la otra mitad del año para nosotros, es sustancial para la actividad, pero es un poco más agudo para la agricultura en particular por la existencia de los derechos de exportación, que son del 33% en soja y del 12% en maíz y en trigo. Ujú. eh, que son impuestos que no tiene gran parte del resto de la economía, si bien hoy casi todas las exportaciones eh, tienen algún tipo de gravamen. Este indicador que medimos nosotros es la participación del Estado en la renta agrícola. La renta agrícola es lo que vale la producción de una hectárea menos los costos para producirla, así la definimos, y lo que se obtiene, lo que queda, se divide entre impuestos, el costo de la tierra y el resultado de la producción en sí mismo. Este indicador nos da para el mes de junio el 68,3%, prácticamente un punto por encima de lo que dio en el mes de marzo. Nosotros esto lo medimos trimestralmente. Sumando todos los impuestos, ¿no? En todos los estratos. Exactamente, ahí en la placa que estamos viendo vemos que de estos impuestos que estamos hablando, el 67,4% son impuestos nacionales no coparticipables. Ujú. Esto es principalmente derechos de exportación e impuestos a los créditos y débitos bancarios. Otro 26% son impuestos nacionales coparticipables. Esto es, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Son impuestos que recauda la nación, pero se coparticipan a las provincias. Un 5,2% son impuestos provinciales, principalmente ingresos brutos e inmobiliario rural, y un 0,8% impuestos municipales, principalmente tasa vial, que no existe en todas las provincias, solamente existe, por ejemplo, en la Ujú. provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe. Tenemos además, David, lo que es el desagregado, ¿no es cierto? Si hablamos de productos por producto de los principales, ¿no es cierto? Si en el mundo agrícola. Tal cual, nosotros, este indicador representa los principales cuatro cultivos, que son soja, maíz, trigo y girasol. Para el mes de junio, soja está por encima del promedio, principalmente porque tiene 33% de derecho de exportación versus 12 maíz y trigo y 7 girasol. Entonces, por eso está por encima con un 69,7. Maíz con un 65,4, que te diré que gran parte del impulso que tuvo hacia arriba el indicador viene por el lado del maíz, por la profunda caída de precios que ha tenido en el último año. Ujú. Estamos hablando que el precio internacional cayó un 19% en el último año. Eso es lo que explica que el maíz se haya ido de un nivel de 47% hace un año al 65% ahora, además de una pequeña suba de derechos de exportación al medio, pero lo principal fue la caída de precios. Entonces, tenemos el maíz en 65, muy cerca de la soja, cuando tiene 20 puntos menos de derechos de exportación. Y también tenemos por ahí también al trigo y al girasol. Trigo y maíz principalmente en épocas no tan críticas de precios y de mejor tipo de cambio real, los teníamos en niveles del 50% aproximadamente a los dos, y han sido los que principalmente han explicado el incremento Sí. de estos últimos meses. David, ¿por qué si hacemos una recorrida en algunas provincias puntualmente vemos que hay algunos picos todavía que sobresalen respecto a lo que recién veíamos a nivel promedio? Tenemos por caso, no Eh, sé, trigo, que recién mencionabas en La Pampa, casi el bueno, 83,5%. tal cual. Esto tiene que ver porque, como es el indicador de participación del Estado, ahí Ujú. tenemos impuestos, sobre la renta, el otro indicador, o sea, lo otro que influye es el nivel de rentabilidad. Entonces, claramente, algunos cultivos se comportan mejor en algunas provincias que en otras, en términos de la propia rentabilidad, tanto por
el rinde que tienen por los costos que tienen. Entonces tenemos algunos casos, como por ejemplo el que estás mencionando de trigo en La Pampa, que hoy los números no están dando muy bien, entonces tenés este indicador relativamente alto. Algo similar podría pasar también con Entre Ríos, que da por encima del promedio su nivel de participación del Estado en la renta agrícola, no necesariamente porque tenga más impuestos que el resto, sino porque la conjunción de su estructura de costos con los rindes que obtiene también genera niveles de rentabilidad un poco más bajos que, por ejemplo, Santa Fe o Buenos Aires, y por eso queda un poco por encima del promedio, Claro. principalmente con los efectos de soja y trigo. Maíz está más sobre el promedio. Es interesante también ver, David, cómo se va también descomponiendo lo que es la estructura de los gastos, ¿no es cierto? De los costos, cómo se va distribuyendo toda la renta del sector productivo, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que es el valor bruto de producción y poniendo algunos componentes que a veces no se hacen las cuentas finas, como ser, por ejemplo, el costo de la tierra. Tal cual, bueno, de lo que es la torta del valor Sí, bruto de producción de una hectárea, calculando la ponderación de estos cuatro cultivos, de lo que vale en valor FOB lo que produce esa hectárea, acá lo podríamos decir, lo que vale en términos ponderados una tonelada producida de soja, maíz, trigo y girasol, el 47,5% de eso, prácticamente la mitad, son los costos para producir, transportar, comercializar y administrar esa hectárea. El 47,5% son los costos. A esos costos se le suman 0,3, 1,8 y 33,7 de impuestos, que terminan explicando algo así como el 35% sobre el valor. Cuando hablamos del 68,3 hablamos sobre la renta. Sobre el valor son impuestos. Y después, otro 11% del valor de lo que produce es el costo de la tierra, y un 5,6% es el resultado de la producción, el resultado de producir. Entonces, ahí, si estás viendo o sea que esa un... porcioncita de toda la torta, la porción verde, es lo que claro, queda. es un productor que arrienda, tiene esa porción verde. Ajá, Un productor que es dueño tiene la verde más la azul. claro. Y con eso que le quedó de la verde, en la siguiente imagen vemos cómo va a tener también que administrarlo. Claro, esta imagen es ya la renta, donde se le extraen esos costos, Ujú, todo eso que estaba más en un celestito, claro. se le extrae, son los costos, y esos costos se reparten, esa renta, perdón, se reparte en 64,3 en impuestos nacionales, 3,5 en provinciales, 0,5 en municipales. La sumatoria de eso nos da el 68,3% de participación del Estado que estamos hablando. Y el otro 31, 32% se reparte entre el costo de la tierra y el resultado. Esta es cómo se reparte lo que queda, si se quiere, después de gastos de una hectárea agrícola en el país. David, estamos aparte con constantes, aunque leves, correcciones en materia cambiaria y también dudas respecto a qué va a pasar justamente con la evolución del tipo de cambio. Y hay que prestar atención a lo que ustedes también advierten, que hay una gran proporción de los costos que están, pese a lo que muchos otros sectores advierten con algo de desconocimiento, dolarizados. Justamente por toda la conversación que Ujú, siempre hay en torno a cómo las devaluaciones benefician a la claro. agricultura, que termina siendo cierto, digamos, porque al estar los bienes expresados en dólares porque tienen un mercado internacional, la parte de sus costos que está en pesos, con una devaluación se ve licuada, y eso es en realidad lo que normalmente se llama como competitividad cambiaria, lo que siempre en la economía se llama la mejora cambiaria, que es lo que impulsa las exportaciones, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Tener un tipo de cambio real competitivo ayuda a impulsar las exportaciones, que es en realidad lo que el país necesita. Lo que el país necesita, en parte para solucionar parte de sus problemas económicos, es generar dólares genuinos, porque si no generamos dólares genuinos, tenemos devaluaciones y pérdida de poder adquisitivo de la gente. Si no generamos dólares Tal genuinos, cual. tenemos cepos. No tenemos, tenemos que salir a pedir prestado y cada tanto dejamos de pagar, Eso en cuanto a los entonces ingresos tenemos defaults. eso en cuanto a los ingresos del Estado, pero lo que son los ingresos de los productores, lo que estamos viendo es lo que está en la placa, que la porción verde justamente es la parte que está afectada por la evolución del tipo de cambio. Tal cual, por ejemplo, arriba a la izquierda Ujú, vemos los costos de una hectárea de soja.
primero sin considerar el costo de la tierra y después Y considerando el abajo costo de la viene. tierra, el 58% de los costos de una hectárea de soja, el 58% son dólares. Y el 62% en el caso del maíz. El maíz tiene un poco más por el peso de los fertilizantes y las semillas, por ejemplo. Siempre lo que es la agricultura, todos los insumos están dolarizados normalmente. También los gastos de FOBIN, los gastos de seguros, hay varios ítems de gastos que están dolarizados o están totalmente atados al valor de la producción, por lo tanto están dolarizados. Entonces, si yo digo, no sé, la comisión del acopio es del 2%, como el valor de referencia es dólares, el costo está dolarizado. Si yo eso le sumo el costo de la tierra, que también está dolarizado porque se expresa en quintales de soja, por ejemplo, solamente me queda, en el caso de soja, un 32% de costos en pesos de esa hectárea. Esa proporción violeta, que serían los pesos, es la que disminuye cuando hay algún tipo de devaluación, algún tipo, más que de devaluación, de aumento del tipo de cambio real, porque lo que hemos visto últimamente es que tenemos devaluaciones y rápidamente la inflación se come esa ganancia. Entonces, en realidad, cuando hay aumento del tipo de cambio real. ¿Qué hay en eso azul? En eso violeta están los fletes, que es un costo normalmente que se maneja en pesos. Las labores, por ejemplo, esos son los dos ítems más importantes cuando hablamos de costos en pesos, y que también en el último tiempo han estado bastante tranquilos por el congelamiento del precio del gasoil, que es uno de sus principales ítems de costos, pero que normalmente en economías normales está también bastante atado al tipo de cambio y al valor del Y petróleo. si nos vamos, David, de los porcentuales directamente, en este caso ahora sí, a los números a continuación, para poner un poco esto en contexto, porque estamos hablando además que los precios a nivel internacional y a nivel local están lejos de ser atractivos, ¿no es cierto? De hecho, tenemos, si hacemos una comparación interanual, inclusive fuertes caídas de los principales productos a nivel mundial. Exactamente, esta crisis, esta pandemia ha pegado a nivel internacional, también en impactos de precios. Ustedes permanentemente tienen análisis de mercado ahí en el programa. Ha tenido impacto en los precios, principalmente en lo que ha sido maíz, es lo que más se ha visto. En los últimos 3 meses una caída del 11% en los precios FOB, en el último año una caída del 19,5%. Esto es muy importante porque también son precios, si los comparamos con las últimas 2 décadas, precios bajos respecto a las últimas 2 décadas. Entonces, ya bajó sobre un precio bajo. Esto es lo que decía al principio, que ha afectado principalmente los números del maíz, que hace un año eran buenos y hoy están rayando lo malo y siendo negativos en zonas como el NOA y el NEA, donde los números realmente no cierran. Soja nos dio algún respiro, subió un 8,5% en los últimos 3 meses, se recuperó respecto al nivel que había tenido, y acá tenemos principalmente en el efecto de maíz, el efecto del petróleo, porque recordemos que cerca de un tercio, un cuarto del petróleo en Estados Unidos, que produce casi 400 millones de toneladas, es utilizado para bioetanol. Entonces la caída del precio del petróleo afectó más al maíz, y el resto de los cultivos terminó siendo, por el momento, beneficiado también por la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, del Banco Central de Estados Unidos, que ha generado una política monetaria expansiva. En el mundo hay muchos más dólares. Claro. Estos dólares han hecho bajar los rindes de los bonos en todo el mundo, excepto Argentina, que estamos complicados. Ha hecho subir el precio de las acciones y le ha ayudado a generar un sostén de precios a las commodities agrícolas también. Y de estos precios tenemos que llevarlos ahora sí también a lo que son los costos reales de producción, lo que el día a día tiene que afrontar el productor, para ver cómo se va distribuyendo justamente lo que le va quedando de renta. Y también hay un desagregado muy interesante que ustedes hacen respecto a lo que es esta evolución región por región, provincia por provincia. Sí, te diría que si querés directamente vamos a esa torta, porque creo que lo de provincia por provincia, no sé si lo vamos a ver bien, ya lo vimos en el mapa inicial con los Pero indicadores acá tenemos, mira, un donde caso veíamos cada bastante provincia. paradigmático. Ustedes suman ya en este nuevo índice a Entre Ríos. Este es una hectárea de maíz, el gráfico, y bueno, Claro, habla por sí solo. sumamos Entre Ríos en esta medición, gracias a la colaboración del Consejo Empresario de Entre Ríos y la Federación Agraria de Entre Ríos.
que vinieron con la iniciativa de sumar Entre Ríos, nos pareció muy bien, así que estuvimos compartiendo datos y lo pudimos sumar. Y esto, por ejemplo, es una comparación que incorporamos en el informe, donde mostramos los costos de una hectárea de maíz en todas las provincias, como para que se puedan ver mejor las Sí. diferencias y se puede ver qué hay adentro de cada uno. Entonces, por ejemplo, en los costos de una hectárea de maíz en Entre Ríos, que es lo que estamos viendo en este momento, un 65% de los costos totales que tiene esa hectárea son costos productivos, esto es, insumos y labores. Otro 15% son fletes, es una de las provincias que menor costo de flete en términos relativos a los costos tiene, por estar relativamente, por ejemplo, de la región de Rosario, de la zona portuaria de Rosario. Después, si vamos a Córdoba, si vamos a San Luis, a Va La aumentando Pampa, esa porción verde. exactamente, la porción de flete va aumentando, y sobre todo en maíz, que siempre se lleva una proporción mayor de flete. Y Ujú. después lo que resta es un 6% de comercialización. Estos son los gastos relacionados a la comisión de venta, al acopio, al secado, ese tipo de costos. 8% gastos de FOBIN, que son los gastos de exportación, que esto normalmente el productor no lo ve porque directamente ve el precio disponible, que siempre está muy cerca del precio FAS, pero el costo de FOBIN también influye, es un 8%, decíamos, y después los gastos de administración, que están calculados en un 6% para este caso. Esto es todo lo relativo a la movilidad, empleados, gastos contables, etcétera, está metido todo en ese gasto de administración. David Miazo, economista de FADA, la Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario. Un placer, gracias por habernos acompañado.